Soy un agente de seguros de 31 años y después de una larga semana lidiando con pólizas, reclamos e interminables llamadas telefónicas, disfruto de ambular entre los objetos desechados de otras personas. Me encanta encontrar cosas que parecen llevar su propia pequeña historia, algo a lo que puedes darle una nueva vida. El mes pasado, un sábado por la mañana, estaba conduciendo por un barrio cercano cuando vi un cartel de venta de garaje. Fue uno de esos desvíos de última hora, de los que no esperas encontrar mucho pero acabas parando de todos modos. La casa era modesta, con una mesa plegable instalada en la entrada y algunos objetos aleatorios esparcidos, libros, utensilios de cocina y una colección de herramientas que inmediatamente me llamó la atención. Entre las herramientas había una vieja caja de herramientas de metal rojo, oxidada y de la vieja escuela. Me recordó a la que solía tener mi abuelo en su garaje cuando era niño. Casi podía oler el aceite de motor y el aserrín con solo mirarla. La abrí y vi algunas herramientas aleatorias dentro. Un par de llaves inglesas, algunos destornilladores y un martillo viejo con un mango de madera desgastado. Nada elegante, pero se sentía como un pequeño pedazo de nostalgia. ¿Cuánto por esto?, le pregunté al hombre que dirigía la venta, sosteniendo la caja de herramientas. Era un hombre mayor, quizás de unos 60 años, con un rostro curtido y un comportamiento tranquilo. $10, dijo, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. Trato hecho, dije, entregando el dinero. Charlamos un minuto o dos sobre herramientas y cómo ya no las hacen como antes. Luego llevé la caja de herramientas a mi coche y me fui a casa, feliz con mi hallazgo. Una semana después, casi me había olvidado de la caja de herramientas. Estaba en mi garaje esperando que la limpiara y tal vez la usara para organizar algunas de mis propias herramientas. Una noche, mientras terminaba de cenar, sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que me sequé las manos con una toalla y me dirigí a la puerta. En mi porche había un hombre que no reconocí. Probablemente tenía unos 40 y tantos años, de complexión delgada, cabello castaño corto y una cara que parecía haber pasado por muchos problemas. No era amenazante exactamente, pero algo en su presencia se sentía opresivo. ¿Puedo ayudarte?, pregunté manteniendo la puerta solo medio abierta. Sí, dijo con voz baja y ronca. Compraste una caja de herramientas en una venta de garaje la semana pasada, ¿verdad? Lo miré por un momento, sorprendido. Sí, ¿por qué? Es mía, dijo inclinándose ligeramente. Se vendió por error. La necesito de vuelta ahora. Esto no me gustó. El hombre de la venta de garaje no había mencionado nada sobre que perteneciera a otra persona. E incluso si hubiera sido un error, yo la había pagado legalmente. Aún así, traté de ser educado. Lo siento, pero la compré al dueño. ¿Estás seguro de que es la misma? Es la misma, insistió. Mira, no quiero problemas. Solo necesito mi caja de herramientas de vuelta. Me detuve un segundo, seguro de que había algo más de lo que él dejaba entrever. Lo siento, dije de nuevo, más firme esta vez. La compré legalmente. Si hay un problema, tal vez deberías hablar con el tipo que la vendió. Me miró fijamente por un largo momento, luego asintió bruscamente. Está bien, dijo dándose la vuelta para irse. Pero volveré. Fiel a su palabra, regresó 2 días después. Estaba viendo la televisión cuando el timbre volvió a sonar. Esta vez no respondí de inmediato. Me asomé por la mirilla y lo vi allí, con un aspecto más agitado que antes. ¡Hey!, gritó, golpeando más fuerte. Sé que estás ahí dentro. Solo dame la caja de herramientas y te dejaré en paz. No respondí. Algo en su tono me hizo sentir incómodo, como si no fuera solo un tipo buscando recuperar su propiedad. Después de unos minutos se rindió y se fue, pero no sin antes pasear de un lado a otro por mi porche como un animal enjaulado. Las visitas continuaron durante los días siguientes, cada una más intensa que la anterior. Aparecía a horas aleatorias, temprano por la mañana, tarde por la noche, y golpeaba la puerta gritando por la caja de herramientas. Una vez lo escuché intentar abrir el pomo de la puerta, y se me revolvió el estómago al darme cuenta de que no la había cerrado con llave. Rápidamente la cerré con pestillo y llamé a un amigo. «Amigo, este tipo está desquiciado», dijo mi amigo. «Necesitas llamar a la policía». Yo dudaba. Todavía no había hecho nada ilegal técnicamente, y no quería agravar la situación. Pero cuando él regresó una semana después e intentó forzar la entrada, supe que no podía simplemente dejarlo pasar. Necesitaba lidiar con ello. Era tarde,
alrededor de las 10 p.m., y estaba en la cocina limpiando cuando escuché los golpes en la puerta. Esta vez no eran solo golpes, era el sonido de alguien intentando empujar la puerta para abrirla. «Abre la puerta», gritó. «Sé que estás ahí». Mi corazón se aceleró mientras agarraba mi teléfono y marcaba el 911. Mientras esperaba al operador, agarré un cuchillo de cocina, mis manos temblaban. «Estoy llamando a la policía», grité a través de la puerta. «Necesitas irte». Por un momento hubo silencio. Luego lo escuché murmurar algo entre dientes antes de retirarse. Me quedé en la línea con el operador hasta que llegó la policía, explicando todo al oficial que vino a mi puerta. «¿Conoce a este tipo?», preguntó el oficial. «No», dije, «pero ha estado viniendo durante la última semana diciendo que la caja de herramientas que compré le pertenece». El oficial asintió. «Presentaremos un informe y estaremos atentos. Si regresa, no dude en llamar». Esa noche no dejaba de pensar en la caja de herramientas, preguntándome por qué era tan importante para él. ¿Era sentimental? ¿Tenía algo escondido dentro? Fui al garaje y la abrí, revisando las herramientas una por una. Nada parecía inusual, solo las mismas viejas llaves inglesas y destornilladores que había visto cuando la compré. Pero entonces noté algo extraño. La parte inferior de la caja de herramientas tenía un panel falso. Lo abrí con un destornillador. Me quedé atónito, sin aliento por lo que estaba escondido debajo. Dentro había varias pequeñas bolsas de plástico llenas con lo que parecía polvo blanco. Se me revolvió el estómago al darme cuenta. Drogas. El hombre no había ido tras la caja de herramientas, había ido tras su alijo. A la mañana siguiente, llevé la caja de herramientas directamente a la comisaría y les expliqué todo. El oficial con el que hablé parecía no sorprendido, asintiendo gravemente mientras tomaba mi declaración. «Hiciste lo correcto», dijo. «Investigaremos el caso, pero te recomiendo que seas muy cauteloso durante las próximas semanas. Si este tipo sabe que tienes su alijo, es posible que no se rinda tan fácilmente». Después de salir de la comisaría, intenté seguir con mi día. Trabajo, compras, lo de siempre. La vida tenía que seguir. Era tarde cuando regresé a casa. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado esa semana. El oficial con el que había hablado había sido directo. Entregar la caja de herramientas y su contenido fue lo correcto. Pero el hombre podría no dejar pasar las cosas tan fácilmente. Prometieron investigar, pero las últimas palabras del oficial se me quedaron grabadas. «Ten cuidado». Al entrar en mi camino de entrada, algo inmediatamente se sintió mal. La luz del porche, que siempre dejaba encendida, estaba apagada, dejando la parte delantera de mi casa en una oscuridad inquietante. Agarré mi teléfono del asiento del pasajero y salí del coche, escaneando el área. Entonces lo vi. La puerta principal estaba abierta de par en par, la cerradura destrozada y colgando suelta del marco. Una descarga de adrenalina me recorrió mientras me quedaba paralizado, mirando la entrada abierta. Por un momento, dudé en llamar a la policía de nuevo, pero la necesidad de saber qué estaba pasando en mi propia casa era más fuerte. Marqué el 911, manteniendo al operador en línea, y cautelosamente entré. La escena era un caos. El salón parecía haber sido arrasado por un tornado. Cojines tirados del sofá, estantes vacíos y papeles esparcidos por todas partes. Mi corazón latía con fuerza mientras me adentraba más en la casa. La cocina no estaba mejor. Todas las puertas de los armarios abiertas, platos rotos en el suelo e incluso el contenido de la nevera había sido volcado en la encimera. Al doblar el pasillo hacia los dormitorios, escuché el inconfundible sonido de pasos apresurados. Mi pulso se aceleró y me pegué a la pared, esforzándome por escuchar. La puerta trasera se cerró de golpe y vi a dos hombres corriendo hacia el patio trasero, desapareciendo entre las sombras más allá de mi valla. Quise perseguirlos, gritarles, hacer algo, pero el miedo me dejó clavado en el sitio. En cambio, esperé un momento, asegurándome de que se hubieran ido de verdad antes de seguir inspeccionando los daños. Mi dormitorio estaba completamente destrozado. Los armarios arrancados, el colchón volteado y todos los cajones sacados de la cómoda y tirados en el suelo. No hacía falta ser un detective para averiguar qué buscaban. La caja de herramientas. La policía la tenía ahora, guardada a salvo en un casillero de pruebas, pero esos hombres no lo sabían. Me habían estado observando, esperando que me fuera para poder irrumpir y recuperarla ellos mismos.
La realización me produjo un escalofrío. Estos hombres no eran solo ladrones de poca monta, estaban desesperados, dispuestos a destrozar mi casa y arriesgarse a ser atrapados para conseguir su alijo. Y ahora sabían que se había ido. La policía llegó poco tiempo después. Expliqué lo sucedido, describiendo a los dos hombres lo mejor que pude, aunque no había visto sus caras con claridad en la oscuridad. Los agentes tomaron un informe, revisaron la casa y me aseguraron que aumentarían las patrullas en la zona. ¿Crees que volverán?, pregunté, con la voz ligeramente temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Es posible, admitió uno de los oficiales. Pero ahora que saben que la caja de herramientas no está aquí, es posible que se vayan. De cualquier manera estaremos atentos. Asegúrate de instalar nuevas cerraduras y considera añadir algunas cámaras. Los días siguientes cambié las cerraduras. Instalé un sistema de seguridad y me quedé con un amigo mientras intentaba asimilar todo. La sensación de violación era abrumadora. Mi casa, mi espacio seguro, había sido invadido, y era difícil quitarse la sensación de que alguien seguía observando. Todavía me encuentro mirando por encima del hombro cada vez que llego a casa, buscando coches desconocidos o figuras merodeando cerca. La policía no me ha actualizado sobre su investigación, y no sé si alguna vez atraparon al hombre de la venta de garaje o a su cómplice. Afortunadamente el hombre nunca regresó. No sé si la policía lo atrapó, o si decidió que el riesgo no valía la pena. De cualquier manera, me quedé en un estado constante de paranoia, siempre mirando detrás de mí, afuera. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo ingenuo que fui al pensar que una venta de garaje podía ser tan inofensiva. Lo que comenzó como una compra nostálgica, se convirtió en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Cuando trabajas en TI, la gente asume que tienes los últimos gadgets y tecnología de vanguardia en casa. Pero honestamente, mientras lidio con sistemas avanzados en el trabajo, mis fines de semana los paso trasteando con consolas viejas, discos de vinilo y sí, cintas VHS. Rebajar una cinta es uno de esos pequeños y reconfortantes rituales. Escuchar ese suave zumbido y ver películas como lo hacía cuando era niño. Así que cuando me encontré con una venta de garaje con una caja de cintas por solo $5, me sentí como si me hubiera tocado la lotería. La venta no fue nada especial. La familia que vivía a pocas casas de la mía se estaba mudando y se estaba deshaciendo de algunas cosas viejas. Tenían unas mesas con artículos variados, y el hombre estaba sentado en una silla de jardín bebiendo té helado. Ni siquiera buscaba nada en particular, pero la caja de cintas me llamó la atención. La mayoría eran clásicos antiguos. E.T., Los Goonies, Regreso al Futuro, oro nostálgico, pero enterrada debajo de ellos había una cinta negra sin marcar, con la etiqueta despegada, dejando un leve residuo adhesivo. Destacaba y no pude resistirme. Tiré la caja en mi maletero, lista para sumergirme en un fin de semana de maratones de películas. Esa noche, después de clasificar las cintas, decidí dejarlas sin marcar para el final. Se sentía como abrir una caja misteriosa. Nunca sabes lo que vas a conseguir. Material de un concierto pirata, un video casero que alguien olvidó, algo extraño y divertido. Las posibilidades eran infinitas. Metí la cinta en mi vieja VCR, agarré una cerveza y me puse cómodo. El ruido estático me recibió cuando la pantalla se encendió y el metraje comenzó. Estaba granulado, como una vieja película casera grabada con una de esas voluminosas videocámaras de los 80 o 90. La imagen se estabilizó, mostrando a una familia, un hombre, una mujer y 2 niños, sentados en una acogedora sala de estar. Se reían, hablaban y se pasaban un cuenco de palomitas de maíz. El sonido estaba amortiguado, pero al principio parecía un momento familiar normal. Al principio no le di importancia, solo un video casero aleatorio. Pero mientras seguía mirando, algo en la escena me inquietó. La disposición de los muebles, el papel pintado, todo me resultaba familiar. Entrecerré los ojos hacia la pantalla, tratando de ubicarlo, y entonces caí en la cuenta. La sala de estar en la cinta no era solo familiar, era mía, mi casa, mi sala de estar. Me acerqué a la pantalla y efectivamente, la distribución coincidía perfectamente. El sofá colocado contra la pared del fondo, la chimenea vieja con el manto ligeramente astillado,
La pequeña alcoba donde guardaba mi estantería, incluso el papel pintado floral descolorido era inconfundible. Pero la cinta parecía de hace décadas, mucho antes de que yo me mudara. Pausé la cinta y me quedé mirando la pantalla, tratando de darle sentido. Mi casa había sido construida a finales de los 80 y la había comprado hace 5 años a una pareja de ancianos que la había poseído durante siglos. Quizás eran imágenes de ellos, pero no. La gente de la cinta era más joven, probablemente de unos 30 años, y los niños parecían tener 8 o 9. No recordaba haber visto fotos de niños cuando visité la casa. Me dije que era una coincidencia. Tal vez esta era una familia que había vivido aquí antes que la pareja de ancianos. Volví a reproducir la cinta, decidido a ver cómo terminaba. A medida que el video continuaba, la risa de la familia pareció apagarse. Los niños miraron nerviosos hacia el borde del encuadre, y los padres intercambiaron miradas tensas. Fue sutil al principio, pequeños cambios en sus expresiones, su lenguaje corporal, pero pronto quedó claro que algo había cambiado. El hombre le susurró algo a la mujer y ella asintió, acercando a los niños a ella. Mi corazón se sintió pesado mientras observaba, completamente pegado a lo que estaba viendo. La cámara se movió ligeramente, revelando más de la habitación. Sombras parpadearon contra la pared del fondo, moviéndose de forma antinatural, como si no pertenecieran a las personas en la habitación. Uno de los niños señaló hacia el pasillo lateral, y la mujer negó con la cabeza, abrazándolo más fuerte. La cinta comenzó a distorsionarse, la imagen parpadeando con estática, pero aún podía distinguir débiles susurros en el fondo. La familia parecía aterrorizada. Sus ojos se movían hacia el pasillo como si esperaran que algo apareciera. La cámara se sacudió de repente, como si la persona que filmaba la hubiera dejado caer, y la pantalla se llenó de estática por un momento. Cuando la imagen regresó, el ángulo había cambiado al suelo, mostrando los pies de la familia. Los susurros se hicieron más fuertes, con el sonido amortiguado de los niños llorando. Luego vino el golpe, pesado como pasos, pero la fuente estaba fuera de pantalla. La cinta se cortó abruptamente, dejando solo una pantalla negra. Me quedé allí, con el corazón latiéndome, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi mente racional me decía que era solo un viejo video casero, tal vez algún tipo de broma o actuación escenificada. Simplemente no podía ignorar la idea de que era demasiado real para ser falso. Expulsé la cinta y la dejé a un lado, diciéndome que la volvería a mirar más tarde. Tal vez me había perdido algo, algún detalle que lo explicaría todo. Pero el resto de la noche no pude quitarme de la cabeza la imagen de los rostros aterrorizados de esa familia. La forma en que miraban hacia el pasillo como si algo viniera por ellos. A la mañana siguiente, decidí volver a ver la cinta a la luz del día, esperando que esta vez no me resultara tan inquietante. Presté más atención a los detalles, la forma en que se movía la familia, las expresiones de sus rostros. Noté algo que había pasado por alto la noche anterior. Un pequeño calendario colgado en la pared. El año era de hace casi 3 décadas. Décadas antes de que siquiera pensara en mudarme a esta casa. La familia en el metraje seguía mirando el mismo lugar fuera de cámara. Sus expresiones se volvían cada vez más aterrorizadas. Luego, justo antes de que la cinta se cortara, lo vi. Una sombra alta y angular cruzó brevemente el encuadre. No era como ninguna sombra que hubiera visto antes, más bien como la ausencia de luz misma. La familia se acurrucó, sus bocas moviéndose como si gritaran, aunque no se escuchaba ningún sonido. Y luego la pantalla se puso negra. Rebobiné la cinta varias veces, tratando de averiguar si era algún tipo de efecto especial o un truco de iluminación, pero no lo era. Cuanto más la veía, más real me parecía. No podía dejarlo pasar. Contacté a un vecino que había vivido en la calle durante décadas, preguntándole si recordaba a la familia que vivía allí, antes de la pareja de ancianos que me vendió la casa. Él dudó, claramente incómodo, antes de finalmente decir: «No me gusta hablar de eso». Se fueron de repente. Algo de la casa no les sentaba bien. Cuando le pregunté a qué se refería, solo negó con la cabeza. Por lo que vi, abandonaron la mayor parte de sus cosas, como si tuvieran mucha prisa, y la casa estuvo cerrada durante unos 3 años antes de que los últimos dueños la compraran. Dejé de hacer preguntas después de eso. La cinta volvió a la caja y la caja se fue al ático. No la he tocado desde entonces. De vez en cuando, sin embargo, me pregunto qué les pasó realmente.
Lo que sea que sucedió aquí antes de que yo llegara, solo espero que se quede en el pasado. Pero a veces cuando la casa está en silencio, juro que escucho un débil sonido de susurros. Como en la cinta, las ventas de garaje siempre han sido una especie de terapia para mí. Hay algo extrañamente satisfactorio en revolver objetos viejos, encontrar esa joya escondida e imaginar la historia detrás de ella. Esperaba con ansias estos fines de semana. Me daban un respiro de la intensidad de mi trabajo, una oportunidad para relajarme y tal vez encontrar un tesoro o dos para mi hogar. Un sábado por la mañana, cogí mi café, me subí a mi coche y conduje hasta un barrio cercano donde se celebraba una venta de garaje comunitaria. Las calles estaban llenas de gente, mesas desbordadas con todo, desde libros polvorientos hasta baratijas vintage. Aparqué cerca de un tranquilo callejón sin salida, donde se había instalado una solitaria venta de garaje bajo un enorme roble. El cartel me llamó la atención: Antigüedades y hallazgos vintage. Me acerqué, tomándome mi tiempo para examinar la colección. Había cámaras antiguas, juegos de cubiertos ornamentados e incluso una máquina de escribir vintage. Pero lo que me llamó la atención fue un espejo alto apoyado contra el costado de la casa. Su marco era de oro labrado, tallado con enredaderas y flores, aunque mostraba signos de desgaste. El cristal estaba ligeramente deformado, dándole ese encanto antiguo que instantáneamente me atrajo. Lo imaginé colgando en mi sala de estar, captando la luz del sol de la tarde. Mientras estudiaba el espejo, el vendedor, un hombre de unos 50 años, se acercó. Era delgado, con el pelo salpimentado y ojos azules penetrantes. «¿Admirando el espejo?», preguntó su voz tranquila pero con un trasfondo que no pude identificar. «Es precioso», respondí pasando mis dedos por el marco. «¿Cuánto?», dudó, con la mano apoyada protectoramente en el borde del espejo. «Es especial. Ha estado en mi familia por generaciones. ¿Estás segura de que es lo que buscas?». Su renuencia me tomó por sorpresa. La mayoría de los vendedores que había encontrado estaban ansiosos por vender, pero él parecía casi posesivo. «Estoy segura», dije sonriendo. «Quedaría perfecto en mi sala de estar». Me miró por un momento, luego suspiró. «Está bien, pero es pesado. Déjame entregártelo en tu casa, no es problema». Su insistencia me dio un mal presentimiento. Podría haber metido fácilmente el espejo en mi coche, pero no quería ser grosero. Sabiendo lo que me esperaba, pero haciéndolo de todos modos, accedí y le di mi dirección. Un par de horas después, su vieja camioneta entró en mi camino de entrada. Lo encontré afuera, planeando ayudar a meter el espejo, pero él me despidió. «Yo lo tengo», dijo, descargándolo cuidadosamente y metiéndolo. Lo colocó contra la pared de mi salón y se echó hacia atrás como admirando su obra. «Se ve bien aquí», dijo con un tono casi reverente. «Cuídalo». «Gracias», respondí, pero él se quedó, sus ojos escaneando la habitación. Se sentía intrusivo, como si estuviera memorizando cada detalle. Finalmente se fue y yo cerré la puerta con llave detrás de él, sintiendo una extraña sensación de alivio. Esa noche me senté en el sofá, admirando el espejo en su nuevo lugar. Era tan impresionante como lo había imaginado. Su marco dorado captando el resplandor de la lámpara. Pero a medida que avanzaba la noche, una leve inquietud me invadió. Me dije a mí misma que era solo mi imaginación hiperactiva y me fui a la cama. A la mañana siguiente, al salir a buscar el correo, noté un coche aparcado al otro lado de la calle. Era un viejo sedán azul, con los cristales tintados. No le di mucha importancia hasta más tarde esa tarde, cuando seguía allí. Miré, pero no pude ver quién estaba dentro. Encogiéndome de hombros volví a entrar. Esa noche, al cerrar las cortinas, volví a mirar afuera. El sedán seguía aparcado allí. Esta vez pude distinguir el contorno de un hombre sentado al volante. Se me encogió el pecho al darme cuenta de que era el vendedor de la venta de garaje. ¿Por qué estaría aparcado delante de mi casa? Quizás vivía cerca, quizás estaba visitando a alguien. Pero a medida que pasaban los días, el sedán permanecía, una presencia constante, aparcado en el mismo lugar durante horas. Al cuarto día, no pude ignorarlo más. Esa tarde, mientras preparaba la cena, miré por la ventana y vi el sedán aparcado más cerca esta vez, en la acera, justo delante de mi casa. Se me encogió el pecho al ver al hombre, sentado en el asiento del conductor, mirando directamente a mi casa. Decidí enfrentarlo. Salí a mi porche. Mi corazón sentía que se me iba a salir del pecho mientras cruzaba el jardín. Tan pronto como llegué a la acera,
Encendió el coche y se marchó. Me quedé allí por un momento. Mis manos temblaban. ¿Estaba exagerando? Tal vez tenía una razón perfectamente inocente para estar allí. Esa noche no pude dormir. El más mínimo ruido en la casa me hacía saltar. Y el espejo, que antes era una hermosa adición a mi casa, ahora me daba escalofríos. Lo trasladé al garaje, cubriéndolo con una sábana vieja. La noche siguiente, estaba sentada en el salón cuando los faros inundaron el patio delantero. Me asomé por las cortinas y vi el sedán aparcado en mi entrada. Se me cortó la respiración cuando vi al hombre salir del coche y empezar a caminar hacia la casa. Entrando en pánico, cogí mi teléfono y marqué el 911. Le susurré al operador, explicando la situación mientras cerraba las puertas y ventanas. El hombre paseaba por la acera, de vez en cuando mirando las ventanas. No intentó entrar, pero su presencia fue suficiente para helarme hasta los huesos. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas llenó el aire. El hombre volvió a subir a su coche y se fue a toda velocidad, desapareciendo en la noche. Cuando llegó la policía, lo describí. Proporcioné el número de matrícula del coche y expliqué todo lo que había sucedido. El oficial me aseguró que patrullarían la zona e intentarían localizarlo. El hombre nunca regresó, pero nunca he podido olvidarlo. No podía dejar de sentirme paranoica, comprobando cada cerradura y mirando por encima del hombro constantemente. Finalmente, volví a subir el espejo al salón, esperando que verlo a la luz del día me ayudara a recuperar cierta sensación de normalidad. Pero incluso ahora, no siento que sea realmente mío. Hay algo en él, una pesadez como si todavía le perteneciera a él de alguna manera. No he decidido si lo voy a conservar o a vender, pero por ahora, simplemente está ahí. Un recordatorio silencioso de lo fácil que algo aparentemente inofensivo puede dejar su sombra. Hasta el día de hoy no sé cuáles eran sus intenciones. ¿Era solo un hombre excéntrico que se obsesionó conmigo o había algo más oscuro en juego? Todo lo que sé es que he dejado de ir a las ventas de garaje y cada vez que veo un coche aparcado demasiado tiempo fuera de mi casa, siento una punzada de pavor. A veces, las cosas que traemos a nuestras vidas vienen con más de lo que esperábamos. Siempre me ha encantado el mobiliario vintage, el desgaste. Las pequeñas imperfecciones le dan una historia única que contar. En el momento en que vi esa mecedora vintage en la venta de garaje, supe que no podía dejarla pasar. Tenía un encanto que solo los muebles antiguos pueden tener. La madera oscura estaba grabada con delicadas tallas de enredaderas y hojas, y aunque el asiento tenía algunos arañazos, parecía resistente. Ya me la imaginaba en mi salón, en la esquina junto a la ventana. ¿Cuánto por la silla?, pregunté pasando la mano por el apoyabrazos. La mujer que dirigía la venta apenas me miró mientras mascullaba. 20. Era una ganga, pero su tono me hizo dudar. Parecía ansiosa por deshacerse de ella. «Es una antigüedad, ¿verdad?», insistí, curiosa por su historia. «Es vieja», dijo encogiéndose de hombros. «¿La quieres o no?». Su actitud despectiva debería haber sido una señal de alarma, pero lo atribuí a que simplemente quería deshacerse de su desorden. Le di los $20, cargué la silla en mi coche y me fui a casa, emocionada de encontrar el lugar perfecto para ella. La silla encajaba perfectamente junto a la ventana. Pasé el resto de la tarde reorganizando mi sala de estar a su alrededor, colocando una suave manta sobre el respaldo y una pequeña alfombra debajo. Cuando terminé, parecía que siempre había estado allí. Esa noche me senté en la silla por primera vez con un libro y una taza de té. La madera crujía suavemente bajo mi peso, el suave balanceo extrañamente relajante. Alrededor de las 11:00 p.m., apagué las luces y me fui a la cama. Mientras yacía en la oscuridad lo escuché. Un leve crujido que venía del salón. Era rítmico, como si alguien se balanceara suavemente en la silla. Me senté, escuchando. El sonido continuó por unos momentos antes de detenerse. «Es solo la madera que se asienta», me dije, aunque mi corazón latía con fuerza. Me di la vuelta y traté de dormir, pero el sonido se quedó conmigo. El crujido se convirtió en algo nocturno. A veces era débil, otras veces más fuerte, como si alguien empujara la silla con más fuerza. Empecé a evitar el salón por la noche, optando por quedarme en mi dormitorio con la puerta cerrada. Una mañana entré en el salón y me quedé helada. La silla estaba ligeramente fuera de su sitio, orientada hacia la ventana. Quizás la golpeé, pensé, aunque sabía que no era cierto.
Había tenido cuidado de no tocarla cuando pasé la aspiradora el día anterior y vivía sola. No había nadie más que pudiera haberla movido. Empujé la silla a su sitio y seguí con mi día, tratando de convencerme de que no era nada. Pero la inquietud persistía. Una noche decidí probar la silla. Después de cenar, me senté en ella un rato, meciéndome suavemente, tratando de ver si había algo mecánico en el movimiento o el sonido. Nada parecía fuera de lo común. Antes de acostarme, tomé un pequeño trozo de cinta adhesiva y lo coloqué debajo de una de las patas de la silla, marcando su posición. Si se movía de nuevo, lo sabría con certeza. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana con el crujido más fuerte hasta el momento. Era violento, el sonido de la madera crujiendo mientras la silla se balanceaba con fuerza. Me puse el albornoz y corrí al salón. La silla se mecía furiosamente. La manta que tenía en el respaldo se deslizó al suelo. ¡Detente!, grité, aunque no estaba segura a quién o a qué le gritaba. La silla se detuvo bruscamente. La habitación quedó en un silencio inquietante. Mis ojos se dirigieron a la marca de cinta. La silla se había movido varios centímetros de su lugar original. Esa fue la primera vez que realmente sentí miedo. Esa noche dejé las luces encendidas y me senté en el sofá, mirando la silla hasta el amanecer. La noche siguiente, mientras cerraba con llave por la noche, escuché algo nuevo. Un débil susurro, bajo e ininteligible, que venía del salón. Me acerqué sigilosamente a la puerta, con el corazón latiéndome. El susurro se hizo más fuerte, aunque todavía no podía distinguir las palabras. Parecía venir de la silla. ¿Quién está ahí? El susurro se detuvo. Retrocedí, agarré mi teléfono y llamé a mi amiga Ana. «Necesito que vengas», dije, luchando por mantener un tono tranquilo. Ana llegó 20 minutos después, poniendo los ojos en blanco cuando le conté lo de la silla. «Solo estás oyendo cosas», dijo, dejándose caer en el sofá. Pero entonces el crujido comenzó de nuevo. Ana se quedó helada. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba la silla. «Está bien», susurró, «eso no es normal». La gota que colmó el vaso llegó 2 noches después. Decidí dormir en la sala de estar, pensando que quizás mi presencia evitaría que la silla se moviera. Alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó un fuerte golpe. La silla se balanceaba violentamente, golpeando la pared con cada vaivén. La manta se había caído al suelo. Salté, retrocediendo mientras la silla continuaba su movimiento implacable. Agarré mis llaves y salí corriendo de la casa, sin detenerme hasta que estuve a salvo en mi coche. A la mañana siguiente, arrastré la silla hasta la acera, dejando un cartel que simplemente decía «gratis». No me importaba quién la cogiera, solo quería que se fuera. Cuando volví a comprobar, la silla ya no estaba, pero no me sentía aliviada. El salón se sentía vacío, pero no de una manera reconfortante. Durante semanas después, no pude quitarme la sensación de que había traído algo a mi casa con esa silla. Ahora, cada vez que veo un mueble vintage, dudo. No hay forma de saber qué historia trae consigo o qué podría estar unido a él. Y por mucho que me encante el encanto de esa mecedora, he aprendido una cosa. Algunos tesoros no valen los problemas que traen. Si estas pesadillas de venta de garaje te dieron escalofríos, dale a me gusta y suscríbete para más historias escalofriantes. ¿Qué harías si te encontraras en una de estas situaciones? Déjame saberlo en los comentarios. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Y si tienes un amigo al que le gusten las buenas ofertas, comparte este video, pero quizás adviértele primero. Gracias por verlo, y nos vemos en la próxima pesadilla.